Mi título es El valor del sello. Y Dios me ponía en el corazón y me decía: ¿cómo van a valorar algo que no conocen? Muchos de aquí por lo mejor habrán escuchado parte de esto porque lo compartí. Parte de lo que tengo aquí lo compartí con los hombres. Es muy importante que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo para después valorarlo. Porque muchos tienen el Espíritu Santo como una fuerza, una cosa, o un objeto que lo puedes usar cuando tú quieras y cuando te venga en gana. O cuando tengo la necesidad de buscarlo, lo busco, después lo echo al lado. Déjame darte el versículo clave para que se sienten. Efesios 1, 13 al 14. Dice: Él también, vosotros habiendo oído, memorizas esa palabra, oído, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, atesórate esa palabra también, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya se pueden sentar. Se pueden sentar. Te voy a decir que para que alguien sea considerado una persona, hay 3 atributos. Dice que es intelecto, voluntad y emociones. Por la palabra te voy a demostrar que en la palabra el Espíritu Santo tiene estos 3 atributos. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Sabe que lo necesitamos para conocer lo más profundo de Dios? Eso me quiere decir que si Él escudriña, escudriñar es investigar profundamente el asunto de algo. Y Pablo compartía el miércoles y yo: tú me vas a predicar el mensaje ya. ¿Sabe que para tú escudriñar algo tienes que tener inteligencia? El Espíritu Santo tiene inteligencia. Esto para que las personas que todavía tienen mente religiosa entiendan que el Espíritu Santo es una persona y no es algo. No es algo que tú lo utilizas, lo tiraste y lo dejaste. Es algo que tú convives, intimas con Él, lo conoces, para después tú tener el valor de lo que es ser sellado por Él. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Ahí está el segundo atributo. Dice que Él reparte como Él quiere, ¿verdad que sí? Tiene voluntad propia. Ellos son 3 en 1. El mismo valor que tiene el Padre, el mismo valor que tiene Jesús, es el mismo valor que tiene el Espíritu Santo. Dice que la palabra contristeis, significado es interceder profundamente. El Espíritu Santo no puede entristecer, porque Él tiene emociones. Dicho esto por su palabra, entendemos que el Espíritu Santo es una persona a quien necesitamos tener intimidad con Él, y es vital para nosotros. Por ese sello nos van a reconocer. Por ese sello vamos a ser reconocidos en el sello. Dice que el sello es garantía. La palabra arras significa que es un sentido general de representar una señal o pago inicial que asegura el cumplimiento de un acuerdo futuro. ¿Qué me quiere decir? Que es un acuerdo futuro. No porque lo recibamos hoy quiere decir que ya estamos dice que es un acuerdo futuro. Sabe que hay que aprender a mantenerlo, a cuidarlo y a modelarlo. Estaba buscando información, y mientras buscaba, Dios me llevó a Juan 16:7. Ahí estamos donde Jesús le está dando todo el valor al Espíritu Santo y lo necesario que era para nosotros. Lo está diciendo Jesús. No lo está diciendo cualquier persona de la Biblia. Lo está diciendo Jesús. La necesidad que Él necesitaba irse para que el Espíritu Santo llegara. Dice la palabra, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que descendió ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y recibió qué? Poder. Jesús no había hecho milagros hasta que recibió el Espíritu Santo. Eso me da a entender a mí que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos poder. Dice: pero hoy os digo la verdad. Cuando Él dice yo os digo la verdad, Él enfatiza de una importancia de algo que Él va a decir. La importancia de lo que tenía la palabra que iba a salir de su boca. O sea, Él está dejando saber a los discípulos: esto es importante y necesitan escucharlo. Dice: os conviene que yo me vaya. O sea, que le está diciendo:
le va a convenir que yo me vaya. ¿Por qué el énfasis que le decía le conviene? Porque el Espíritu Santo es el que va a revelar el corazón de Dios a nosotros. Ay, santo. Dice que cuando dice conviene, dice afirma su partida y deja saber con claridad el beneficio al recibir al Espíritu Santo. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fueres, os enviaré. Jesús le está dejando, él explica que la venida del Espíritu Santo depende de su partida. Mira la importancia, y nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Me voy a incluir. Nosotros no le damos el valor que Él merece. Él lo decía en la alabanza, decía, no es con sangre, es por su Espíritu. Sabe que la importancia de nosotros intimidar con el Espíritu es algo que necesitamos a nuestro diario vivir en nuestra vida cotidiana. Dice cuando nos enviará, dice Jesús promete enviarle al Espíritu Santo. ¿Qué significa una nueva fase? Relacionar con Dios y una comprensión más profunda de su verdad. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje, que todavía no me había bajado el WhatsApp, yo decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Si ya tengo un mensaje, ya me siento cómodo. Y Dios me decía, no eres tú, soy yo. Hubo un silencio. Yo decía, espérate. Pero mientras guiaba para el trabajo, ¿qué cosa? Cuando vamos para el trabajo, me tomo con una carta y un sello. Y yo decía, sello. Y Dios me decía el valor del sello. Cuando tú echas una carta y no le pones un sello, ¿qué pasa? No va para ningún lado, ¿verdad? ¿Sabe que si nosotros no tenemos el sello, no vamos para ningún lado? Así nació este mensaje, con una carta y un sello. Dios me decía, la carta, cuando tiene sello, es legítima. Decía, la carta es legítima. Tiene el poder para llegar a naciones. Porque cuando tú escribes la carta, si en el mailbox, en el correo no tiene el sello, te dicen, no, tírala para el lado que esta no va para ningún lado. Pero cuando tiene un stamp, tiene la autoridad, tiene el poder de llegar. Así mismo es el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nos sella, tenemos el poder para llegar. Tenemos la autoridad para llegar. Leamos de nuevo Efesios 1:13, que es que me gusta este versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído. O sea, que no es lo mismo escuchar que oír. Esto venimos muchas veces hablando de esto. No es lo mismo escuchar que oír. Cuando escuchamos, no le damos importancia, pero cuando oímos, le damos el valor a lo que se está hablando. Mira lo que Dios me daba. Fuimos sellados no por nuestra condición, sino con la palabra que Él habló desde la eternidad para tu vida. O sea, que Dios no está esperando que tú estés bien para sellarte. Él te da la garantía. Él te dice, te pongo el sello. Ahora está de ti, de mí, llegar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar, de transformarte. ¡Woo! Santo. ¿Sabe qué me está diciendo? Que el sello no es por nuestra condición, porque la palabra nos dice que nosotros fuimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe que si fuera por nuestra condición, Él no te sella? Él no te va a sellar por nuestra condición. ¿Sabe que a mí me da esperanza? Porque cuando Él dijo, Javi, tú vas a ser pastor, ni en mi cabeza había pasado. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo le di el valor a la palabra que me dieron. Ok, ese valor me llevó a cambiar, a transformar. Y no que soy perfecto, voy camino a la perfección. La santidad llega cuando tú te decides a caminar. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu que está dentro de ti no te va a dejar. Cuando vas por el camino que vas a escocotarte, Él te dice, no, por ahí no, hijo, dale para acá. Dale para acá. Ahora está de ti, ¿de qué? De oír su palabra. ¿Para qué fuimos sellados? Fuimos sellados para garantía.
O sea, que antes de Jesús está diciendo, Dios está diciendo, lo voy a sellar con mi espíritu. Le está dando el postor, como lo quieras llamar en lo natural. Él va a ser mío. La Biblia habla de la marca, ¿verdad? Es un sello, es una marca de la bestia. Allí es cuando Dios mira y dice, bueno, este tiene la marca, pero no es la mía. Dice que con esa marca del Espíritu, del sello del Espíritu, Él puede justificarnos. Porque el pastor hablaba que el Dios Padre nos adoptó. Jesús nos redimió, ¿verdad? A través de su sangre. Y para la garantía de eso, Jesús dijo, le voy a poner el sellito, ¿para qué? Para que el Padre vea que es a través de mi sangre, que no es por sus condiciones. Saber nuestro abogado en el cielo. ¡Ja! Cuando hablamos de sello podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de fin, de principio, podemos hablar de legalidad, podemos hablar de autoridad, podemos hablar de poder. El sello conlleva muchas cosas. Por favor, dígale que está a tu lado, me sellaron. Pero díselo con fe, me sellaron. No mires por el rabito del ojo el que está al lado tuyo, que a lo mejor vas a ver el próximo profeta, vas a ver el próximo apóstol, vas a ver el próximo evangelista, vas a ver el próximo. ¿Por qué? Porque no es nuestra condición, es Él. Recibe. Como le decía, hay dos palabras que me edificaron, y me edificaron bastante. La primera de ellas es escuchar. ¿Por qué? Porque podemos escuchar una información. Podemos escuchar cualquier información, podemos llenarlo de una información. Pero cuando oímos nos llenamos de una verdad. ¿Sabe que no es lo mismo tener una información que tener una verdad? Y hoy en día hay muchos. ¿Por qué? Porque me incluyo, porque estuve en ese lugar. Me movía con información. Decían que lindo, pero esto Javi sabe mucho. Pero estaba lleno de información hueca, vacía. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu hay manifestación. Y Dios me decía así, no es lo mismo información que una verdad. Una información afecta tus actitudes. Puede afectar tus actitudes, pero una verdad afecta tu comportamiento. No es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual actitud y comportamiento. Una actitud aprendida, un comportamiento sale de acá adentro. Tú decides cambiarlo, el comportamiento. ¿Por qué? Porque estás conociendo una verdad. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así que no te sientas mal si estás siendo perseguido. No te sientas mal. No te sientas mal. Dios me decía, cuando yo te sellé, el territorio donde yo te voy a enviar, ya conoce tu nombre. Así mismo es Dios con todos nosotros. Cuando Él te sella el territorio donde te van a enviar, ya conoce tu nombre. Por eso es que se levanta la guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, no lo puedo dejar que llegue allá. No lo puedo llegar que deje allá. Y muchos nos rendimos a mitad de camino. Muchos tiramos la toalla, decimos, ya no puedo más nada. Pero es porque cuando lo hacemos, ¿en qué? En nuestra fuerza. Cuando nos metemos con el Padre, que queremos la voluntad del Padre, nos dejamos guiar por lo que dice el Padre. Y los que están sellados no se mueven. Los que estamos sellados con el sello del Padre no nos movemos. Permanecemos. No importa que se levante la crítica, no importa que se levante la murmuración, no importa que se te levante el infierno entero. Dice su palabra que ni las puertas del aire prevalecerán contra la iglesia. Dice, cuando tenemos la verdad de Dios sobre nuestra cabeza, hay una marca. Así que el enemigo te mira y te dice, uy, este conoció de Dios. Este fue sellado. Entonces busca tu historial. Bueno, el tipo pues era infiel. Por aquí le voy a dar. Le gusta la droga. Por ahí le vamos a dar. Entonces el enemigo arma una artillería. Cuando arma la artillería te la envía. Ahora está de nosotros. Podemos ser que resbalemos. David resbaló. Pero ¿qué hizo David? Se levantó. Y en el mismo donde resbaló, no volvió a resbalar. Entonces el enemigo se quedó sin estrategia.
Cuando el enemigo se queda sin estrategia, lamentablemente él está ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Y ahí es cuando empezamos a fluir en lo que Dios quiere en nuestra voluntad, en la voluntad de Él. Hay cosas que no van a suceder en tu vida solamente con una información. Estás buscando una sanidad, ok, tú sabes que Dios sana. Eso es una información. Ahí tú sabes que Dios sana porque la palabra lo dice. Fuiste criado en el evangelio desde chiquito. Fuiste criado en palabra. Dios te dio palabra. Pero tú tienes información, ok, pues yo sé que Dios sana, ok, Padre, sáname. Porque tu palabra lo dice. Pero no estás convencido, lo sabes de la información. Pero cuando tú te convences de la verdad, dice que su espíritu, ¿qué? Se hace evidente en nosotros. La manifestación es vista por otros. No para la gloria tuya, para la gloria de Él. Entonces cuando Dios empieza a usarte, a revelarte, a usarte en sanidad, no eres tú, es el Espíritu. Porque hay una canción que dice, era la sombra de Pedro. Lamentablemente no era la sombra de Pedro. Fue porque cuando él salió en Hechos 2, donde habla que fueron invertidos por el Espíritu Santo, el sello, la marca, era el Espíritu, pasaba y le hacía sano. Hay cosas que se van a hacer evidentes sin tú hablarlas, solamente caminando. Hay milagros que van a suceder tú caminando. ¿Por qué? Porque le estás dando valor a lo que le tienes que dar valor. Hay personas que cargan Biblia. Habemos personas, porque estuve ahí, me voy a añadir. He aprendido esto, me voy a incluir. Yo caminaba con la Biblia, pero fuera de casa era otra cosa. Tenía problemas matrimoniales, aunque a veces se levantan cositas, pero ahora las trabajamos en Dios. Antes la trabajábamos en nuestra voluntad. Entonces yo salía de aquí, salía bien, gozoso, llegaba a casa y ya era algo. Era como que era otro mundo, otro reino. Hay un peligro de estar en esas dos aguas. Conocemos el día que nacemos, pero no conocimos el día que nos vamos. Porque si Dios nos da el conocimiento del día que nací, que nos vamos, hacemos lo que nos da la gana hasta el día antes. Pues sí, yo caminaba con la Biblia, pero no tenía la verdad. ¿Por qué? Porque no dejaba que la verdad fluyera en mí. Conocía palabras, yo decía, leo la palabra dice esto, somos salvos por su sangre. Es fácil recitarlo, qué difícil es vivirlo. Papá me decía, vive un versículo a la vez, una palabra aprendida a la vez. Cuando tú empiezas a vivir una palabra a la vez, entonces se va haciendo rema en tu vida. Entonces lo que tú hacías antes no lo vuelves a hacer. No es fácil, se va a levantar la tentación, pero la palabra lo dice resistir al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos que entender que cuando Dios sella algo, o a un hombre, a una persona, a una mujer, a un hombre, hay cosas anticipadas. Buscando en lo hebreo dice frejizo. Esa palabra me dio en la cabeza y decía frejizo. Dice es cuidar anticipadamente. ¿Sabe que antes de ya Dios te estaba cuidando? Bueno, es lo mismo cuando te llaman que cuando eres escogido. Eso es otro mensaje, pero no es lo mismo. Un llamado, David fue llamado, Jeremías fue escogido. Desde el vientre de mis ojos vieron, ¿no? O sea que Jeremías fue escogido desde el principio. O sea que había un cuidado desde el principio. David tuvo que luchar con iniquidad, con pecado. Cuando Dios sella a alguien, hay evidencia, hay cosas que se hacen evidentes en ti. O sea, yo puedo decir, estoy sellado, yo vivo la palabra, pero no hay ni un fruto. Por eso vemos que hay personas que tanto que saben de la palabra, hablan de la palabra, dicen de la, pero no hay fruto. Erran en lo mismo día tras día, tras día, tras día. O sea, que no hubo un cambio evidente. No le estás dando el valor que el Espíritu se merece. Él estuvo desde el principio, está ahora y estará hasta el final. Como decía, cuando una persona está sellada, no le importa que venga y dice, el divorcio tocó mi puerta. Pero cuando tú estás sellado, tú tienes la autoridad y el poder de declarar lo que no es como si fuese. Cuando llega la adversidad a tu vida, la dificultad, tú tienes el poder.
Cuando tú veas tu plano, tu vida, tú dices, no, pero esto no fue lo que Dios me habló. Cuando tú ves que el plano se está desviando de que, no, como que esta línea no era 10 por 10, es 12 por 12. Pues vete por el 12 por 12 porque fue que lo que habló Jesús. Por eso es que el enemigo quiere matar a los sellados. ¿No te has dado cuenta que cuando tú no conoces de Dios, cuando estás viviendo tu vida placentera, nada te pasa? Nada te sucede. Vives de lo normal. Vives una vida tranquila. Vives con dinero de más. No te falta la comida, no te falta el dinero. Porque estás viviendo una vida, pues estás jugando, estás trabajando para el reino del infierno. Pero tan pronto tú te decides a caminar, se levanta todo. Problemas con tu matrimonio, problemas financieros, problemas con todo. Empieza la envidia, empieza la gente a hablar de ti. ¿Por qué? Porque estás sellado. Por eso es que yo discierno cuando le comentaba al pastor Cristian, yo discierno cuando alguien está sellado, cuando empieza a ser perseguido. Cuando alguien empieza a ser perseguido es porque está marcado. Le tengo buenas noticias, fuiste sellado. Hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras el sello esté, hay esperanza. Preocúpate cuando el sello no esté. Hay que preocuparse cuando el sello no esté. Porque dice que Saúl reinó 3 años con Dios. Y el resto fue sin Dios. O sea, el sello no estaba. Dios tuvo que levantar un David. Lo marqué. Pero ¿qué pasó cuando lo marcó? No fue rapidito, fue el reinado. No. Dice que David volvió ¿a dónde? Donde las ovejas. Proceso. No porque Dios te diga vas a ser pastor, te vas a ir hoy y vas a abrir una iglesia. Hay un proceso. Tienes que ser aprobado. No por el pastor, aprobado por... El pastor va a estar ready cuando Dios le diga está aprobado. Dios no nos va a enviar porque le parecemos lindos. No porque nos parecemos lindos o que sí, Javi y Jennifer tienen el llamado. No, ha habido un ¿qué? Un proceso de 5 años. Proceso donde nos hemos caído. Hemos estado al borde de divorcio. Donde nada funcionaba. Donde no nos soportábamos unos al otro. Vivíamos por costumbre. O por el que dirán. Por miedo a hablar cosas que no queríamos hablar para ser sanados. Pero cuando permitimos que el Espíritu funcionara, que viniera, entramos en el proceso de santificación, de libertad, de poder entendernos. ¿Por qué? Porque si la trato de entender en la humanidad, no, créeme que no la entiendo. Salíamos de la oficina y le dije a Cristian, es que ella es muy complicada. Es complicado. ¿Por qué? Porque no lo vas a entender. Tienes que entender el propósito de ella en Dios. Cuando tú entiendes el propósito de ella en Dios, te enamoras más. ¿Ves? ¿Por qué? Porque conoce el propósito de donde Dios la va a llevar. Antes yo le estaba haciendo de tropiezo. Ella quería correr y yo la hacía. ¡Tuc! Y hay testigos de eso aquí. Mira, esos dos vieron lágrimas. Vieron cosas donde decían hasta aquí. Vieron cosas donde se levantó y dijo, ya lo que quiero es divorcio. Mamá me dijo, ¿qué hiciste? Hijo, tú no aprendes. Tú no aprendes. ¿Ves? Yo le servía de tropiezo. Ella quería correr, ella avanzaba. Y yo decía, no, déjame ponerle el pie. Ella dormía con el enemigo al lado. Yo veía que ella predicaba y fluía. Y yo decía, no, yo no la voy a dejar. Espérate. Seguimos hasta el final. Seguimos dando la lucha. Nos mantuvimos de pie. Cuando mamá me dijo, el cue va a ser Javi cuando yo te vea predicar. El cue va a ser cuando yo te vea fluir. Cuando salimos de aquí me dijo, ay, hijo, este era el cue que yo estaba esperando. Aquí hay fecha. Aquí hay fecha ya. ¡Bum! Y tiró la fecha y yo dije, ¿en serio? Pues yo no me quiero ir, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay algo que me está esperando.
Y el enemigo ha tirado con todos sus cañones para detenerme. Así que yo tengo todas las herramientas para llegar a aquel lugar y libertarle por medio de su espíritu. Cuando nosotros pisemos ese territorio, ya el enemigo dice: le tiré con todo, se me acabó. Hay cosas que hay una grey que espera. ¿Por qué? Porque Dios nos dio las herramientas por medio de su espíritu para libertar un territorio. ¿Sabes que Dios no te va a entregar algo si tú no estás listo? Cuando estamos listos, Dios nos entrega. Cuando te entrega lo tuyo y recibe lo de Él, ¿sabes qué hay que dar? Esto no es una vía de treque, como dicen. No, es que el reino de los cielos es así. Tú tienes que soltar todo lo tuyo. Morir a tu voluntad. Morir a tus pensamientos, a tus emociones, a tu inteligencia, a lo que sabes, y moldearte a lo que Él te quiere decir. A veces venimos con muchos paradigmas de otros lugares. Venimos con cosas aprendidas. Venimos con información. Venimos con tantas cosas. Allá yo esto, allá yo esto. ¿Y aquí qué? Es el fruto. No somos nosotros, es el fruto del Espíritu. Cuando tú te paras y me dices, y yo puedo ver evidente el fruto en ti, yo digo: uy, aquí hay multiplicación, aquí hay amor, aquí hay misericordia. Es difícil, como dicen, cuando te dan una bofetada por la otra. En lo humano es difícil, pero con Dios todo es posible. Esa misma palabra dice que representa, significa antes de. O sea, que me está queriendo decir que antes que Dios te sellara no era porque estabas bien. ¿Sabe que fue antes de? Ok, tropecé con esa piedra, ok, ya me limpié. Esta no la piso más. Dice: Dios no tiene que esperar a un hombre para sellarlo cuando está bien. Cuando Dios sella a una persona es cuando está en problemas. Cuando te dicen no te vas a levantar. Cuando nadie da nada por ti. Ahí es cuando Dios te sella. No te sella cuando estás bien. Cuando estás en medio de la dificultad, cuando estás en medio del problema, cuando estás en medio del divorcio, cuando estás en medio donde las finanzas no hay, en ese lugar Dios te sella. Porque Dios es experto levantando lo que está en el suelo. ¿Para qué? Para que den testimonio de su poder. Por eso cuando tú estás en medio de la dificultad, Dios dice: lo voy a sellar. Voy a dar garantía. A este le voy a dar herencia. A este le voy a hacer un vaso de honra, aunque tú no lo veas. Aunque te cueste, aunque diga llevo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no importa. Persevera, resiste. Yo perseveré y resistí muchas veces. Tiraba la toalla y me decía que cógela y levántala y sigue. Le cuento, sí, una vez me fui hasta de la casa una noche. Llamo a papá en unas vacaciones y le digo: papá, me fui. ¿Qué hiciste? ¿Que te fuiste? Coge tus cosas y mira para atrás. Porque Dios nos selló cuando estábamos ¿en dónde? En el conflicto. En la Tercera Guerra Mundial. En medio de ese conflicto Dios dijo: yo me voy a glorificar. En medio de ese conflicto Dios dijo: yo los voy a levantar. En medio de ese conflicto yo los voy a hacer de honra. En medio de ese conflicto nos dio una nueva esperanza. ¿Sabe? Que no me cabe que Dios pueda darte una nueva oportunidad. No es saber que está sellado, es tener la convicción de que le pertenece. Cuando tú tienes la convicción que le pertenece, no importa lo que se levante. No importa. Porque el enemigo lo que ve es el sello. No es contra ti, es contra el sello, contra el llamado, con lo que Dios predestinó para ti. Porque dice que desde el principio Dios puso algo dentro de ti. Como decía Nocalia, tenemos el reino adentro de nosotros. Mira, si Dios, mira, estaba hablando con Cristian en la oficina y dice: poderoso. O sea, que Dios le dijo: me tengo que ir. Porque es que era que para que los discípulos estuvieran a su lado, Él tenía que estar. Pero ahora dice: si yo me voy, siempre voy a estar con ustedes. O sea, que ya no era un momento de ratito, sino que Él iba a estar adentro de uno, permanente. Yo escribía y dice que Dios te sella aunque no te acepten.
Aunque la gente diga, él no está preparado, porque cuántas veces tú no estás ready. No, pero Javi, a ti te falta mucho. Pero yo entendí que no es por mí, que es por su Santo Espíritu. Porque si voy con mis fuerzas a un lugar, no voy a lograr nada. A lo mejor haga un poco de avance, pero cuando voy con su Santo Espíritu hay multiplicación. Yo me estaba preocupando de dinero para abrir una obra. Hay dinero, se necesita esto. Me dijeron, no, pero vas a necesitar dinero porque se van como tanto. Hablaban de cifras, 30,000, 40,000. Yo dije, santo. Pero entendí que no soy yo. Si Él me llamó, Él va a suplir. Él te envía con el paquete completo. Ahora te toca a ti descodificarlo. Cuando tú lo descodificas con su espíritu, empiezan a fluir las cosas. Un ejemplo de eso fue José. José fue un ejemplo de eso. Dice, si estudiamos Génesis 37:11, fue envidiado por sus hermanos. Lo que no sabían los hermanos era que él ya le estaba sellado desde el principio. Eso lo dice Génesis 37:11. Habla cuando los hermanos crearon un plan macabro para asesinarlo, para sacarlo. ¿Por qué? Porque decían que él era el preferido de su padre, porque le había regalado una túnica de colores. Y no sabían que no era que era el favorito de su padre, era que estaba sellado por el Espíritu. Dice Génesis 37:28, lo vendieron como esclavo. Para que la conciencia no le quedaba tan mala, dijeron, lo vamos a vender como esclavo. Por lo menos lo vendemos como esclavo, pero no lo matamos. Te digo algo, que aunque estemos esclavos de algo, no quita que el sello esté contigo. Dios estaba preparando algo que nadie sabía lo que estaba preparando. Pero Dios estaba preparando a un pueblo que iba a pasar una hambruna, y el que iba a levantar de todo eso era José. Dice en Génesis 39 que fue probado. Tentación. Imagínate. Tuvo que salir corriendo. Muchas veces nos salimos corriendo de la tentación. Cuando coqueteamos con la tentación caemos, pero cuando corremos salimos victoriosos. En Génesis 41:40 dice, entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo, dice, y puso un collar de oro en su cuello. Lo identificó, lo selló. Dice que no había nadie más. El único que era más grande que él era el faraón. Nadie más. Él tenía el poder, la autoridad para cambiar cualquier cosa en el reino. ¿Sabe que cuando Dios te sella tenemos la autoridad para establecer, para destruir y para construir? No importa que las personas no te aprueben, eso no implica que el sello de Dios esté sobre ti. Dios nos sella para el día de su... Mira, te voy a decir unas cuantas funciones del Espíritu Santo. Nos sella para el día de la redención. O sea que por medio de ese sello es que vamos a ser redimidos. Por medio de ese sello damos testimonio del Padre y del Hijo. Frutos. Por medio del sello nos consuela. En medio de nuestra dificultad nos da paz. En medio del problema nos da paz. Es la fuente de la revelación. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Porque cuando hablamos de algo sin revelación, hablamos como Dios le dijo a los fariseos. Son címbalos que retimban, porque no conocían quién estaba delante de él. Cuando tú predicas una revelación, tú sabes, tú estás consciente y tú estás más que convencido de lo que tú estás hablando. Porque no soy yo, es el Espíritu hablando. Él es la fuente de poder. Ahí es cuando suceden los milagros. Cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, podemos ir con legalidad a reprender cualquier cosa porque somos legales. Que no tenemos ilegales. Cuando somos legales tenemos toda la autoridad para fluir en ese reino. Dios nos está dando una legalidad para que nosotros administremos su reino aquí en la tierra. Llevamos días atrás que hablamos de su reino, de lo que es el reino, de lo que significa el reino, del valor que tiene el reino en nosotros. Nosotros lo dejamos fluir o lo detenemos.
Dios nos da el libre albedrío. Tú decides qué vas a hacer. Él es un caballero. Él te está diciendo, bueno, yo lo pongo aquí. Tú decides. En medio de santificación, Él nos guía a ser como Cristo. Sabe que Él no te está sellando por la condición. Él sabe que tú tienes cosas que tienes que cambiar, pero Él te sella. Con la ayuda de Él, tú cambias. Tú vas transformando tu vida a lo que Dios quiere. Tú vas caminando en pos a tu llamado, a lo que Dios determinó de ti desde el principio. Dice, el Espíritu Santo es esencial para la salvación y para testificar de Cristo. O sea que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos testificar de Cristo. Si Jesús le dio tanto énfasis al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo era importante. Es lo que tenemos hoy en día, el Espíritu Santo aquí en la tierra, el que mora con nosotros. Él es el que nos habla, es el que nos guía, es el que nos da la dirección. Él es el que nos dice qué hacer, cómo guiar nuestra familia, cómo hacer el altar, cómo encender el altar. No basta solo ser sellado por su Espíritu, hay que cuidarlo, hay que modelarlo. Y que el cielo, el reino de los cielos se haga evidente en nosotros. Que las personas allá afuera te vean y vean algo diferente. Que cuando vean, deseen lo que tú quieres. Él nos hace deseables. En nuestro trabajo, en nuestra familia, Él nos hace deseables. Porque la gente quiere lo que tenemos. Muchos dicen, ¿por qué tiene tanta paz si está pasando las de Caín? Escuchaba a un hermano, Pastor Gadiel, decía, enamórate de tu proceso. Mientras tú no te enamoras de tu proceso, vas a seguir en el proceso. Pero cuando tú entiendes para qué y para dónde te lleva el proceso, tú lo empiezas a amar. Puedes bailar debajo de la lluvia, en medio del caos. Aunque no haya comida, sigo alabando. Aunque no haya dinero, sigo adorando. Aunque tenga problemas, sigo adorando. Aunque no vea nada, sigo adorando. Aunque no vea, sigo caminando. Todos los hombres de Dios, del que habla Dios, pasaron un proceso, pero al fin del día recibieron la victoria. No por ellos, sino por Él. Le voy a hablar. El significado de redención es liberación de pecado, rescate de donde se pagó un precio muy alto. Eso Pablo hablaba el miércoles. Se pagó un precio muy alto por ti, por mí. La pregunta es, ¿estás seguro que estás sellado? ¿Estás seguro que estás valorando el sello? Esa pregunta Dios me la hizo. ¿Tú estás seguro? ¿Estás convencido? Te pone a analizar, te pone. Hay cosas que todavía hay que cambiar. Recuerde, vamos camino a la perfección. Todavía hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que buscar lo que Dios quiere. ¿Te has hecho esa pregunta en tu casa? Dios, ¿qué tú quieres? Dios te entrega una sanidad, no porque tú eres lindo, es porque quiere que tú testifiques. Es por su gracia, por su misericordia. ¿Por qué? Porque en medio de esa sanidad Dios va a hacer algo. Cuando lleguen personas, tú puedas testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Valorar el Espíritu Santo.